Bienvenidos al webinar del día de hoy sobre el financiamiento internacional de bienes raíces y las diferentes opciones a brindarle a nuestros inversionistas extranjeros. Para los que no me conocen, mi nombre es Giselle Fermín, soy agente de bienes raíces con la compañía EXP de la Florida. Aparte del área el apoyo inmobiliario, también tratamos de brindarle la asesoría necesaria a nuestros clientes, tanto en la parte legal, el manejo de las propiedades y así también la parte de finanzas. Como invitada especial tenemos hoy a Nilda Gauna con la entidad financiera Q Capital, que es una entidad bastante amplia y reconocida, ya que esta conlleva a más de 50 bancos, tanto a nivel nacional como en otras partes fuera de Estados Unidos. Adelante. Gracias, Giselle, por la participación el día de hoy. Vamos a hablar sobre los aspectos básicos sobre préstamos hipotecarios para clientes extranjeros. Q Capital es una entidad financiera y que funciona también como banco hipotecario desde hace ya casi 20 años y somos especialistas en clientes extranjeros que deseen invertir dentro de la Florida con apalancamiento de bancos americanos. Te voy a compartir la presentación y vos me dejás saber cuando la veamos, ¿sí? Sí, adelante. Bueno, ¿se ve? Sí. Bueno, ahí estamos. Bueno, mi nombre es Nilda Gauna, soy representante y responsable de la oficina de Q Capital en Argentina. Q Capital cuenta con 6 oficinas regionales a lo largo de toda Latinoamérica y tiene una oficina central en Miami, en Aventura. ¿Sí? Contamos con equipos de distintas culturas en 6 países de Latinoamérica, entre ellos está Argentina, Colombia, México, Brasil, Chile, Perú y Bolivia. Bueno, como les contaba antes, tenemos más de 20 años de experiencia en el mercado hipotecario, trabajamos con más de 50 entidades bancarias nacionales e internacionales especializadas en créditos hipotecarios para clientes extranjeros y obviamente nuestros planes de financiamiento son para todos los clientes que nos eligen a diario, en donde nosotros adecuamos la estructura de financiamiento al inversor y al tipo de negocio que el cliente desee hacer. Actualmente financiamos dentro de 5 estados: California, Colorado, Texas, Nueva York, Georgia y nuestro fuerte es sobre todo la Florida, que es de donde está Giselle y es nuestra gran colega y colaboradora en inversiones dentro de la Florida, que actualmente está en mucho crecimiento, ¿sí? Dentro de las propiedades que podemos financiar, financiamos entre un 50 a un 75% del valor de la propiedad. Financiamos todo lo que es propiedades residenciales y comerciales, casas, departamentos, shoppings, locales comerciales, hoteles, warehouse y multifamiliares de hasta 4 puertas o multifamiliares de más de 4 puertas que ya son consideradas como préstamo comercial, ¿sí? Como propiedad comercial. También financiamos proyectos de construcción y también financiamos para la compra y reparación de viviendas, que es lo llamado Fix and Flip. Existen distintos tipos de préstamos que trabajamos dentro de Q Capital. Trabajamos con 2 portfolios, o sea, con 2 pisos de bancos y con un tercer piso que son los préstamos privados. Dentro del primer piso trabajamos con bancos especializados de primer piso en préstamos hipotecarios, en donde manejan planes de financiamiento a tasa fija o variable con amortización de hasta 30 años, en donde se va a pagar capital e interés dentro de cada cuota a partir del primer pago que haga el cliente, y estos préstamos tienen un plazo de gestión entre 45 a 60 días para el cierre aproximadamente. Después, dentro del segundo piso de financiamiento bancario, contamos con bancos más chicos especializados en hipotecas con las mismas características, en donde no requieren no requieren una carta o verificación de ingresos como en el primer piso, que sí lo requieren los portfolios bancarios más grandes, y los planes de financiamiento son exactamente los mismos, va a variar un poco la tasa más que nada.
El tercer piso de financiamientos es el lender privado, en donde es apalancado por inversores privados que garantizan un financiamiento de hasta un 65% del valor de la propiedad a corto plazo, ¿sí? Generalmente a plazos de 12 a 24 meses o 36 en algunos casos, en donde el cliente va a pagar únicamente interés y donde el plazo de gestión del préstamo no se demora más de 15 días para el closing y desembolso. Este tipo de préstamos privados generalmente lo utilizan los inversores que encuentran oportunidades dentro del mercado de la Florida y de repente el vendedor no está dispuesto a guardar unos 45 a 60 días para el cierre con un banco. Entonces el inversor utiliza este tipo de financiamiento privado como un puente entre la compra y un apalancamiento con refinanciamiento a un bancario, ¿sí? Existen distintos tipos de compra y título de propiedad que se pueden hacer, ¿sí? Dentro de las sociedades que mayormente vemos dentro de Q Capital, los clientes extranjeros compran bajo estructuras societarias denominadas LLC o corporaciones. También se pueden comprar a título personal, offshore o trust. Los principales condados que se utilizan para estas sociedades son el estado de Florida y Delaware. ¿Hasta ahí vamos bien, Giselle? Sí, sí, bastante claro. Gracias. Ok. Existen dos alternativas de cómo diversificar el capital para un inversor, ¿sí? La primera alternativa es el apalancamiento de la compra de propiedades, diversificando su capital en más de una propiedad, ¿sí? No solamente comprar en cash una propiedad, en lugar de comprarla al 100% cash, el inversor va a colocar solamente entre un 30 a un 40% del valor de la propiedad y va a diversificar ese capital en 2 o 3 propiedades, aminorando el riesgo, obviamente, del retorno y teniendo, obviamente, distintas rentas a lo largo del tiempo. La otra manera de diversificar capital es mediante un cash out que se puede hacer sobre propiedades que el cliente ya haya comprado de contado o bien con hipotecas a punto de culminar, ¿sí? Las operaciones cash out generalmente otorgan de un 50 a un 65% del valor actual de la propiedad y generalmente el cliente que utiliza esas operaciones realiza distintas inversiones utilizando ese 65% de la propiedad que ya tenía para colocarla de inicial en nuevas propiedades que también pueden ser apalancadas. Ya que estás hablando de esa parte, me estaba haciendo una pregunta. Este es un caso en particular de una cliente. Ella compró recientemente una propiedad para inversión y quisiera hacer otra tipo de inversión. Entonces, en este caso, ella puede usar lo que ya ha conseguido como de equity, de las ganancias de esa propiedad, usarla para la segunda inversión, ¿correcto? Así es, sí, podría ser tranquilamente una operación cash out, en donde el banco le va a dar entre un 50 a un 65% del valor de esa propiedad y con ese inicial puede obviamente diversificar y hacer otras inversiones. La clienta de que me hablas puede utilizar ese 65% para hacer una nueva compra en cash o bien directamente utilizar de inicial ese 65% para comprar una propiedad de mayor valor con otro préstamo hipotecario, ¿sí? No No hay un existe. mínimo, disculpa, no hay un mínimo, porque ella me dice que hace menos de, vamos a decir, como unos 3, 4 meses que ella hizo esa inversión. ¿Hay un mínimo que se requiere para poder usar ese cash out de esa propiedad o no importaría? No, no, lo que se modifica aquí o hay que tener en cuenta, Giselle, es que el banco para propiedades que el cliente haya comprado con antigüedad menor a un año desde la compra, el banco le va a hacer el préstamo de hasta el 65% sobre el valor de compra de la propiedad. Una vez cumplidos los 12 meses de la compra de la propiedad, el banco ya va a hacer un avalúo y va a tomar el valor actualizado de la propiedad y sobre ese valor actualizado le va a dar el 65% al cliente. Pero se puede hacer de cualquiera de las dos formas del cash out. Ok, gracias. Después existe otra funcionalidad que nosotros hacemos, que es otra operación, que es el refinanciamiento, en donde mejora la tasa del préstamo, ¿sí? Generalmente este tipo de operaciones
la suelen solicitar los clientes que en su momento han apalancado sus compras con un lender privado. Entonces, antes de cumplirse el vencimiento de ese préstamo a corto plazo, refinancian su préstamo a un préstamo bancario en donde van a alargar el plazo de duración del préstamo y también van a poder mejorar la tasa. Los requerimientos son iguales a los de una compra, que lo vamos a ver más adelante, y únicamente como extra se le va a pedir la escritura de propiedad de la propiedad que tenga en mano del cliente, más un contrato de renta si es que la propiedad está rentada. Si no, de todas maneras se puede hacer el refinanciamiento igual. Ok. Bueno, existen 5 requisitos básicos para poder aplicar como cliente extranjero a un préstamo hipotecario, de los cuales de los 5 requisitos hay 4 que son indispensables y uno que suele mejorar las condiciones del préstamo, pero no es indispensable para la aprobación final del préstamo, ¿sí? Dentro de los requisitos vamos a necesitar visa y pasaporte o cualquier documentación que le permita al cliente ingresar a los Estados Unidos. Puede ser un pasaporte europeo con un ESTA o bien una visa waiver. Después se le va a pedir una prueba de residencia primaria, que es cualquier comprobante de servicio de la vivienda primaria del cliente en su país. ¿Sí? Puede ser luz, gas, agua, teléfono, cable, cualquier servicio de la vivienda primaria que esté a su nombre. También se le van a requerir los últimos 2 estados de cuenta bancaria en donde el cliente obtenga ese inicial para su inversión, o sea, ese 30, 40 o 50% de inicial que él desea poner para la compra de la propiedad. Se va a pedir como cuarto requisito, que no es el indispensable, la certificación de ingresos. Una certificación de ingresos en el caso de que el cliente sea un trabajador independiente, se va a solicitar una carta de contador detallando los ingresos actuales y los 2 últimos años de ingresos que ha tenido el cliente, ¿sí? Como trabajador independiente. Junto a ello vamos a necesitar la matrícula o título habilitante del contador que la firma. Y es lo único que el banco les va a pedir para poder certificar y contar con un ingreso declarado por parte del cliente, ¿sí? La carta generalmente no necesita ser colegiada ante colegio de contadores ni nada similar, solamente vamos a pedir un email o teléfono debajo de la firma del cliente para poder chequear de que el contador la firmó. Y el quinto requisito es una o 2 cartas de referencias bancarias a título personal. Independientemente del banco con el que apliquemos, a veces piden 1 o 2 cartas de referencias bancarias a título personal del cliente. Esta carta de referencias bancarias nosotros le hacemos llegar al cliente una forma, ejemplo, de carta de referencia bancaria para que su oficial del banco se pueda guiar y la entidad bancaria con la que le haga la carta al cliente debe tener una relación no menor a 2 años de antigüedad el cliente con ellos. Ok. Bueno, existen formatos de cierres distintos, ¿sí? Durante la pandemia los bancos se amoldaron mucho a la imposibilidad de poder ingresar a los Estados Unidos para los cierres de operaciones de compra. Entonces, muchos bancos se adecuaron a esa situación y al día de hoy el cliente puede contar con distintas opciones de cierre de operación cuando toma financiamiento o cuando compra en cash, ¿sí? La primera opción de cierre es la que todos conocemos, en donde el cliente viaja a los Estados Unidos y firma en tinta los documentos de cierre de la operación en la compañía de títulos a cargo. Después existen 3 formatos de cierre a distancia, en donde el primero y el más conocido es un cierre por notarización en embajada americana dentro del país donde el cliente resida. El proceso de cierre se hace de la siguiente manera. La compañía de títulos, una vez hecho el balance de cierre junto al closer del banco de la hipoteca del cliente, va a enviar los documentos originales vía email al cliente para que el cliente los pueda imprimir y esos documentos impresos van a ser llevados a la embajada americana por el cliente, en donde previamente va a tener que sacar un turno para notarización por notario americano. Una vez notarizados esos documentos y esas firmas, el mismo paquete original se escanea y se envía a la compañía de títulos en Estados Unidos para confirmar y chequear de que todo haya sido hecho de forma correcta.
Una vez chequeado y dado el ok por parte de la compañía de títulos de Estados Unidos, se envían esos documentos originales por FedEx o DHL a la compañía de títulos que tiene a cargo el cierre. Este cierre y este envío no suele demorar más de 48 a 72 horas posteriores al envío. Por lo tanto, lo único que se va a demorar un poquito es el fondeo del dinero, porque la compañía de títulos va a tener que aguardar a que llegue el original, ¿sí? A la compañía para hacer el funding. Después, la tercera manera de cierre o forma de cierre es mediante un poder de abogado. Se hace un poder de abogado ante notario americano en la compañía de títulos que tiene a cargo el cierre en la Florida, y el cliente autoriza a un tercero a firmar en su nombre los documentos de cierre mediante un único poder que va a ser utilizado por única vez para ese cierre, ¿sí? Eso también se puede hacer por RON, o si no, el cliente lo puede firmar aquí, tomando de ejemplo, aquí en Buenos Aires, se envía por FedEx y llega a la compañía de títulos, ¿sí? No hay ningún problema con eso y la mayoría de los bancos lo aceptan. La cuarta forma de cierre es el cierre por RON. El cierre por RON es un notario remoto mediante una webcam que se comunica con el cliente desde su país y chequea mediante firma electrónica de que sea el cliente el que firma esos documentos. Ese cierre es muy rápido y al día de hoy la mayoría de los bancos lo permiten hacer también. Lo fundamental aquí es ponernos de acuerdo una vez que el cliente consigue la propiedad y se ejecuta el contrato de compra, es ponernos de acuerdo y obviamente ir por un banco que permita la forma de cierre que el cliente necesita. Hay veces que el cliente prefiere viajar al cierre, recibir la propiedad, revisarla y ya dejarla lista para la renta, o bien hay veces que prefieren cerrar a distancia y viajar después en sus vacaciones y demás, ¿sí? Lo importante es ponernos de acuerdo desde un inicio para ya ir con un banco que en forma segura permita el cierre que el cliente necesita. Ok, perfecto. Básicamente es eso, y el mensaje que nosotros queremos dejar es que las inversiones en USA, en Estados Unidos, son posibles desde Argentina y desde cualquier país de Latinoamérica, si tienen buenos aliados como lo es Giselle y como lo es Q Capital en cualquier país de Latinoamérica. No sé, Giselle, si hay algunas preguntas o consultas que quieran hacer. Sí, una pregunta ¿es el mismo tipo de proceso de pasos a seguir en cuestión a un préstamo si es para preconstrucción o una casa de reventa? Sí, el proceso es el mismo. Básicamente en lo que se diferencia es que para la preaprobación de un desarrollo de construcción, el cliente va a tener que presentar los documentos iniciales, sobre todo lo que es la carta de ingresos, la aplicación al préstamo, visa, pasaporte y la demostración de los activos necesarios para esa entrega de inicial que va a tener que ir entregando por etapas al desarrollista para poder tener su preapproval. Luego, al momento de la entrega de la propiedad, ejemplificando que la propiedad se entregue a diciembre de 2024, al menos unos 60 días antes de que se entregue la propiedad, deberemos de actualizar los documentos de cliente, como lo son la carta de referencia bancaria, la carta del contador y la prueba de residencia primaria, que no tienen una vigencia superior a 90 días, ¿sí? Entonces, eso es lo único que se actualiza y después ya se sigue curso, más los 2 últimos estados de cuentas bancarias del cliente actuales para chequear que él siga con ese dinero para los gastos de cierre necesarios. Ok, perfecto. Y ¿Mm? si, por ejemplo, el cliente tiene en mente, vamos a decir, se empieza el proceso de adquirir la propiedad, ¿verdad? De Ujú. preconstrucción en este caso. Y él tiene pensado que va a necesitar el 65%. Y en el Ujú. transcurso del tiempo, él se da cuenta de que al final, el momento que le entreguen ya la propiedad, él no necesita financiar todo eso. ¿Es factible o no? ¿O cuál es el mínimo en sí para él poder conseguir un préstamo con una entidad financiera? Ok, el monto mínimo de préstamo que nosotros hacemos es de $150.000, porque al día de hoy contamos con algunos bancos que tienen el mínimo de préstamo de $150.000. La mayoría de los bancos están manejando entre un mínimo de 200 a $250.000.
pero como Q Capital trabaja con más de 50 bancos, como te contaba anteriormente, contamos con esa alternativa de un mínimo de 150. Okay. Lo importante que tenemos que ver aquí es en qué momento el cliente decide tomar menos monto de préstamo, porque si de repente aplicamos a un banco en donde permite $200.000 de mínimo de préstamo y de repente el cliente tenía un préstamo de 220 y necesita algo de 190, casi al cierre del préstamo, ahí vamos a tener el inconveniente de tener que cambiar a un banco que le permita ese monto de préstamo, ¿sí? Generalmente no se hacen excepciones por debajo del loan amount permitido por parte del banco. Ok, entonces, por ejemplo, si el préstamo que se hace por el mínimo de 30 años, ¿verdad? Y el cliente decide poder pagar su préstamo muchos antes de eso, ¿cuál es la penalidad que conlleva si él decide Okay. pagar su préstamo antes? Sí, generalmente la mayoría de los bancos manejan una penalidad 3-2-1, se llama, ¿sí? Manejan una penalidad únicamente por los primeros 3 años del préstamo y en el caso de que el cliente desea hacer cancelación total del préstamo, se le va a cobrar dentro del si está dentro del primer año del préstamo, un 3%, si está dentro del segundo ciclo, un 2%, y si está dentro del tercer ciclo, un 1% sobre el monto del préstamo. ¿Sí? También existen alternativas de quitar la penalidad dentro del programa de financiamiento que elige el cliente, y también hay otras alternativas que manejan penalidades por los primeros 5 años y no 3. Por eso lo que hacemos nosotros es, en la reunión inicial que tenemos con el cliente, indagamos todas estas cuestiones para adecuar de la mejor manera posible la proyección de inversión que tiene el cliente. Ya sabemos que la mayoría de los inversores no se suelen dejar una propiedad más de 5 o 7 años. Entonces, generalmente, dependiendo del modelo de inversión que desee establecer el cliente, adecuamos la mejor propuesta a su inversión. Perfecto, gracias. Y como última pregunta, para todos aquellos que nos están escuchando, ¿cuál es la diferencia de que el cliente vaya directamente a su entidad financiera a recurrir a ustedes como la compañía tan grande que es Q Capital? La diferencia principal es que en un banco, en el banco donde vaya el cliente, va a tener una sola alternativa de tasa y de plazo, ¿sí? O va a tener solamente las alternativas posibles por parte de ese banco. Q Capital trabaja con más de 50 entidades bancarias, por lo tanto, de acuerdo al perfil del cliente y al tipo de propiedad que desee financiar, siempre el cliente va a poder elegir con más de una alternativa de financiamiento, ¿sí? Existen distintas alternativas, distintos plazos, y también hay distintos bancos para distintas zonas. Entonces, eso garantiza obviamente el alto porcentaje de aprobación del préstamo del cliente. El cliente, cuando va de forma directa a un banco, no sabe si su perfil crediticio es el adecuado para que ese banco le preste el dinero. Sin embargo, cuando viene con Q Capital, nosotros, de acuerdo al perfil económico del cliente y al tipo de propiedad que desee, vamos a adecuar al banco o al tipo de banco que es correcto para ese cliente, garantizándole la aprobación del préstamo. Ya, entendido. Bueno, muchísimas gracias, Nila. Realmente fue una información muy, muy valiosa. Ya como ustedes escucharon, muchas veces pensamos que todo este proceso de la parte financiera es muy tediosa, pero de la mano de un agente inmobiliario y de la mano de una entidad financiera como es Q Capital, podemos lograr un proceso bastante tranquilo, sin ningún tipo de dolor de cabeza. Entonces, no dude en contactarnos. Juntos podemos lograr que su inversión sea lo más favorable posible. Otra vez, muchísimas gracias, Nilda, por tu tiempo. A todos los que están aquí, no olviden suscribirse en mi canal, darle like a mis videos y contáctanos para darte una asesoría personalizada. Muchas gracias, Giselle. Un placer estar contigo hoy. Gracias a ti. Cuídate mucho. Hasta luego. Bye bye.